magnífica exposición que recoge la entrada y que recibe a los visitantes que vienen al Centro de Historias, en este caso el trabajo de dibujantes aragoneses y de la región francesa de Nouvelle-Aquitaine, que han unido fuerzas en torno a Goya, que unió a las dos regiones, y han visitado bueno, pues Zaragoza, Fuendetodos donde nació, Zaragoza donde vivió hasta los 29 años y Burdeos donde acabó muriendo Goya, como sabéis, pero también Belchite, inspirados en los desastres de la guerra, que como sabéis fue uno de los temas principales que trató Goya. Me acompaña Esther Villa de la asociación A Vueltas de vuelta con el cuaderno. Oye, qué bien estoy hoy. No, es que es un nombre que no es doy difícil, una. A veces... De vuelta con el cuaderno. Así. Ya me perdonaréis. Esto me pasa por no leer, que mira que lo tengo delante. Y que forma parte de la expedición aragonesa de este viaje artístico, y que ahora nos contará la experiencia. Creo que estáis alguno más por aquí de la asociación. Yo creo que como Ayuntamiento de Zaragoza, que sabéis, estamos implicados desde hace años en promocionar la figura de Goya y su vinculación con nuestra ciudad, que la figura de Goya no tenemos que promocionarla mucho más, pero sí su vinculación con Zaragoza. Que haya iniciativas de este tipo son muy importantes, porque al final ponen en valor pues los espacios que al final os han seguido inspirando, también su obra, porque creo que también hay piezas que están inspiradas en la obra y no tanto en los lugares. Y por otro lado, poner en valor el trabajo de los cuadernistas. Igual no se dice así tampoco. Sí, se dice. Esto os Correcto. identificáis si lo digo así. Bien, Correcto. Bien. Digo, porque no estoy yo. No, sí. No, yo creo que es impresionante. Yo os he visto trabajar muchas veces como estáis, bueno, os ponéis ahí en vuestro rinconcito, os inspiráis, os abstraéis del mundo, que eso me parece complicadísimo, y os concentráis en reflejar en vuestros cuadernos, que al final son esos maravillosos lienzos, lo que veis o lo que os inspira lo que veis. Por tanto, espero que sigáis vosotros siendo también fuente de inspiración para quien venga a ver la exposición, y muchas gracias por compartir vuestro arte con nosotros. Esta propuesta se articuló mediante una residencia artística itinerante, ¿vale? Entonces, había artistas españoles y artistas franceses que convivieron unos días en Aragón y otros días en Burdeos, en concreto en Burdeos. Hubo diferentes actividades durante la convivencia. Había paseos, hubo talleres, hubo conferencias y visitas guiadas que fueron recorriendo un poco tras los pasos, las huellas de Goya, ¿no? Estuvieron en Zaragoza, pues estuvieron en el Pilar, el Museo Goya, en las Escuelas Pías, que fue el colegio de Goya, en Fuendetodos, en la Cartuja de Auladey, y también estuvieron en Belchite. Lo de Belchite fue un poco, como ha dicho la consejera, que era para recordar un poco los desastres de la guerra, que fue uno de los temas de los grabados de Goya, bastante importante. Que el proyecto finaliza con la exhibición de los trabajos de los artistas y en dos exposiciones. Una se hizo en el Instituto Cervantes de Burdeos y ahora en el Centro de Historias. Lo hacemos ahora. Muy contentos, muy felices. Solamente nos queda agradecer al Centro de Historias y a la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza la acogida y las facilidades que nos han dado para que todo vaya adelante. Y nada más, no quiero decir nada más, solamente os invito ahora a visitarla y a disfrutar del trabajo de los artistas, que hoy nos sirven para recordar y volver a admirar la obra del gran artista y hombre de su época, que fue Francisco de Goya.